Hola a todos, bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast donde hablamos sobre tecnología, economía del comportamiento, marketing digital, inteligencia artificial y miles de cosas. Hoy vamos a continuar con la serie de estrategia digital y uno de los temas más importantes tiene que ver con las palabras claves. Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales. Pues efectivamente las palabras claves es nuestra moneda de cambio en digital. No importa si estás haciendo redes sociales o es marketing en buscadores, siempre todo sucede a través del uso de palabras clave. Entonces, es lo que vamos a ver en este momento porque hay distintos tipos de palabras o frases claves que pueden ayudar o no a, pues, a lograr que la gente te pueda encontrar. Y entonces hoy vamos a dedicarle este episodio justamente a ese tema. Y bueno, pues vamos a... Ahí estamos. Si se fijan, hemos cambiado algunas cosillas en el podcast. Los que nos estén viendo a través de YouTube Podcast. Si nos está escuchando a través de Apple o Spotify o cualquier otro lugar donde es únicamente audio, bueno, te recomendaría que vengas a ver acá en YouTube lo que estamos haciendo. Ok, entonces, tenemos distintos tipos de palabras clave con las que trabajamos y bueno, voy a poner a disposición este archivo para que lo puedas descargar. Y empezamos con el tema de productos y servicios. Este es bien importante porque se trata de, perdóname, este no es el jajaja. Ahí está. Las palabras claves, ¿no? En la otra página, tienes varias. Y el asunto, perdóname, el asunto con esto es que pues la primera página, las primeras dos páginas de ese archivo que te puedo compartir es la investigación de keywords y la investigación de keywords 2. En la primera vamos a hablar sobre las palabras clave, pero en la segunda hoja vamos a hablar más específicamente de los productos o los servicios tal cual. ¿Ok? Entonces, pues la primera columna son los target keywords. El target keyword básicamente lo que nos ayuda es a describir el producto o el servicio tal cual. Lo que ves es lo que hay, tal cual, así. Vamos a tomar aquí algún producto. Vamos a usar ese de aquí, que es un insecticida. No le tapé la marca, pero bueno, no nos patrocinan, así que no pasa absolutamente nada. Entonces aquí la cosa es describir exactamente lo que ves, ¿ok? Y en esta columna, pues poner esas palabras que describen este producto. Por ejemplo, es metal, es un aerosol, es un insecticida, tiene letras en un poco amarillo, tiene dibujos, etcétera. Tiene una tapa negra, no tiene una tapa como tal, pero por aquí sale el líquido a presión y bueno, pues esto es lo que hay, ¿ok? ¿Podrías agregarle más cosas? Sí, por supuesto, siempre y cuando describan esto, sin ningún tipo de atributo que tú le puedas dar, ¿ok? Los related keywords. Los related keywords, esos sí ya son los atributos que tiene el producto. Y te aconsejaría que tomaras más en cuenta los atributos negativos que los positivos, ¿ok? Porque eso nos ayuda a encontrar algunas oportunidades con el producto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues, puedes poner que es efectivo, es inoloro, es casa y jardín, no afecta a las mascotas. En el lado negativo es base agua, en el lado negativo, pues, los niños no lo pueden consumir o no lo pueden usar o hay que evitar que lo usen. Podría ser contaminante, el tema de a lo mejor el desecho de la lata per se, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y lo vas llenando en esta columna. ¿Ok? Ahorita te voy a explicar para qué sirven esto que está aquí. El primary keywords son las palabras con las que a nosotros nos gustaría que nos encontraran en Google, por ejemplo.
¿ok? Y eso sería muy importante. Entonces, a lo mejor sería producto, insecticida, base de agua, uso doméstico, elimina plagas, etcétera. Todo este tipo de palabras que quisieras utilizar. Y luego tenemos los supporting keywords. Los supporting keywords son palabras que son sinónimos, homófonos, faltas ortográficas, antónimos, etcétera, etcétera, que quieras utilizar con el producto. ¿Ok? Puede ser descriptivo, puede no ser tan descriptivo. Pero, por ejemplo, raid, podrías escribirlo mal y poner raid. Eso podría ser una opción. Base de agua, casa, jardín con G. Seguramente habrá alguien que lo escriba con G. Insecticida, cambiándole las S y las Cs. También puede funcionar de esa forma. El chiste es dar la oportunidad o tener una mejor oportunidad de que la gente nos pueda encontrar y pueda saber de nosotros, por ejemplo, si es un producto nuevo. Y luego tenemos esto que me gusta mucho, que son las orbiting keywords. Las orbiting keywords son estas frases o palabras que no necesariamente están asociadas, por ejemplo, en este caso, al insecticida, pero sin embargo nos ayudan a que nos puedan encontrar. Por ejemplo, este, eh, matabichos, mate insectos. Proteger a tu familia de picaduras, picaduras de mosco, evitar picaduras de mosco. Todo ese tipo de expresiones nos ayudan a que la gente, sin que nosotros digamos la marca, puedan tener la oportunidad de encontrarnos siempre y cuando estas frases que hemos estado utilizando en esta columna, pues las estemos usando dentro de nuestros contenidos. Eso es bien importante. Ahora, ¿por qué estos renglones en amarillo? Bueno, la idea es que juntes un buen número de palabras clave que puedas ir intercambiando de acuerdo a la temporalidad o a la estacionalidad de tu campaña. Por ejemplo, si estamos hablando de estacionalidad, estaríamos hablando de en qué meses del año hay más moscos que en otros, por ejemplo, o qué generan moscos, por ejemplo, ahorita en épocas de lluvias hay más moscos, se generan más, generan enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces sería más salubre evitar los lugares, o evitar tener lugares que generen los moscos, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un lado, pero por el otro, estaríamos hablando también de en la temporalidad. Por ejemplo, épocas de calor, las épocas de lluvia, no sé. Todo ese tipo de cosas que tendrías que investigar. Por ejemplo, qué tipo de eventos hay durante el año en tu industria, cuándo se vende más o cuándo se vende menos, si hay algún tipo de estadística o fechas especiales donde tu producto tiene mayor relevancia o no, etcétera, etcétera. El chiste es que estas listas de palabras claves las vas a ir poniendo en tu sitio web, en la descripción, para que los buscadores puedan ubicarte en una posición y en un tipo de nicho, por decirlo de alguna forma. Por el otro lado, estas que ya están marcadas, por ejemplo en naranja, que las puedes marcar en cualquier otro color como tú quieras, tiene que ver con que ya estas palabras las has usado. ¿Ok? Ya las utilizaste en tu sitio web, a lo mejor funcionaron una temporada, a lo mejor no funcionaron, y entonces tienes la oportunidad de tomar más palabras de aquí, utilizarlas y ver si esas palabras van a rankear mejor dentro de tu estrategia. Entonces todo esto lo vas utilizando. Y eso te va indicando que estas palabras ya las utilizaste. ¿Podrías retomar algunas de estas? Sí, más adelante, si es que cabe dentro de los cambios. Entonces, siempre vas a revisar en tus métricas, por ejemplo, el método de atribución, que sería, por ejemplo, qué tipos de contenido te están trayendo tráfico, etcétera, etcétera. La descripción del sitio, por a través de temporadas, por estacionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta parte es bien importante. Esto, por supuesto, que nos da otro tipo de información. Más adelante, tienes aquí, por ejemplo, los hashtags. Si las publicaciones que has visto, y esto haciendo un poco de escucha social, por ejemplo, que te pones a buscar en Twitter qué es lo que están hablando, por ejemplo, de los insecticidas, si hay hashtags, los vas poniendo aquí. Los mensajes con imagen que veas tú que han llegado a más personas o tienen mayores comentarios, interacciones, etcétera, los puedes ir poniendo aquí por URL, ¿ok?
Por acá podrías poner los mensajes que tienen o que contienen un video y describir a lo mejor qué es lo que contiene el video, o alguna nota que te describa por qué el video es importante y por qué lo estás poniendo aquí. Después, el sentimiento positivo. Este lo pongo nada más para que pues estés consciente de que hay algo bueno. Y es la palmadita en la espalda de que las cosas podrían ir bien. Pero yo trabajo mucho con el sentimiento negativo y las preguntas y quejas más frecuentes. Esos tres elementos, por ejemplo, el sentimiento negativo me ayuda a determinar, por ejemplo, si puedo o qué tan susceptible soy a tener una crisis de comunicación, que es bien importante. Y entonces puedo ir planeando cuáles son las posibles respuestas o cómo puedo atacar o resolver este problema de crisis. En el tema de las preguntas frecuentes y quejas más frecuentes, tomo las 5 preguntas, ahí que están, las 5 preguntas más frecuentes, las 5 quejas más frecuentes, porque también quiere decir que tu audiencia no está entendiendo todo lo que le estás diciendo en la comunicación. Entonces siguen teniendo dudas, por ejemplo, en cómo es que se compra, cuáles son los precios, en dónde están los precios, cuál es el proceso de compra, etcétera, etcétera. Y lo mismo con las quejas frecuentes. Puede ser, por ejemplo, las políticas de reembolso o de cambio de artículos o de productos, etcétera, etcétera. Y esto me ayuda a llenar esta última columna, que es la M, que tiene que ver con las oportunidades, ¿ok? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo defenderme? ¿Qué puedo comunicar más? ¿Qué no está haciendo mi competencia? ¿Cómo puedo hacerlo mejor que ellos? Etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la parte importante. Por el otro lado, tenemos la investigación de Keywords 2. Aquí sí era la pantalla que te presentaba yo al principio, donde las preguntas son básicas. Por ejemplo, en la columna A tiene que ver con cómo nos percibimos nosotros, qué decimos que hacemos, pero también que ojalá nuestro cliente, nuestro buyer persona, nuestro avatar, también piense lo mismo que nosotros pensamos acerca de nosotros. Esto es, por ejemplo, este, soy un entrenador de perros, entreno cachorros, doy clases a caninos, comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Nuestro cliente percibe que hacemos eso o cree que solo paseamos perros? Eso es bien importante, ¿ok? Que haya una congruencia entre lo que nosotros le queremos decir o le estamos pretendiendo decir a nuestro cliente y lo que ellos entienden que nosotros hacemos. En el tema de problemas, es los problemas que nosotros decimos que resolvemos. ¿Son los mismos que nuestro cliente dice que le podemos resolver? Por ejemplo, el entrenamiento de los perros. ¿Qué tan bien entrenamos a los perros? ¿Están a gusto con cómo entrenamos a sus perros? Los beneficios tiene que ver con lo que percibe el cliente que recibe de nosotros como servicio o como producto. ¿Estamos en la misma página? ¿Sí cree, sí percibe que estamos resolviendo su vida? ¿Cree que nuestros productos están haciéndole un bien? Entonces tenemos que también buscarlo ahí. Y eso nos va soltando algunas palabras clave que podemos ir aprovechando para poner en la descripción de nuestro sitio y ser más relevantes. En el tema de características, bueno, ¿qué cosas perciben o son reales que dice el cliente que hacemos nosotros por ellos? Y eso es bien importante. No es lo que tú dices que haces, es lo que ellos creen que haces por ellos. ¿Ok? Lo que tu cliente cree que tú resuelves en su vida. Y vamos poniendo también todo eso. En de la competencia. Es ese algo, y eso se lo puedes preguntar a ellos. ¿Por qué te han elegido? ¿Qué tienes tú que no han tenido otros que por eso se ha quedado contigo y compra de manera repetida? ¿Será un tema de atención? ¿Será un tema de comunicación? ¿Será que le quedas cómodo? ¿Le quedas cerca? Eso no es nada malo, pero también está muy bien que te compren porque les queda cerca, porque es fácil, es conveniente, ¿ok? Y finalmente, pues revisando la competencia, que es qué es lo que está haciendo la competencia que tú a lo mejor no estás haciendo. Que podría ser que están haciendo ellos que a lo mejor a ti también te podría convenir hacer. No necesariamente que tengas que hacer, porque el contexto de ellos es completamente distinto y podría
copiar lo que ellos hacen podría ir en detrimento de tu negocio porque ya no es lo mismo, ¿ok? Entonces se percibe como una mala copia de algo que a ellos les encanta y que les ha funcionado, ¿ok? Entonces, la idea es que tú puedas llenar estas primeras 2 hojas antes de ponerte a hacer una planeación y antes de empezar a hacer estrategias y tácticas que quizá tampoco van a funcionar del todo. Una vez que haces este trabajo, es mucho más fácil que puedas empezar ya a diseñar esa estrategia, ¿ok? Y empezar a saber o conocer qué es lo que pasa con todo esto. Entonces, bueno, pues para no aburrirte más, hasta aquí dejamos y en una siguiente edición pues vamos a continuar viendo justamente todo este tema del desarrollo de la estrategia a partir de este archivo que te comparto, ¿ok? Me gustaría que lo leyeras, me gustaría que empezaras inclusive a adelantar cosas. Algunas son muy fáciles de entender, inclusive si no hablas el argot del marketing digital. Es bien fácil que lo puedas entender a través de los ejemplos que ya están cargados ahí y pues que lo puedas empezar a utilizar. De todas formas, aquí nos vemos y nos escuchamos en el podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Así que, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias por escuchar el podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales.